Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En los contratos de aprendizaje aplica la estabilidad laboral reforzada con ocasión a un periodo de incapacidad o el estado de embarazo. Esta persona puede ser despedida bajo rendimiento. Bueno, empecemos estableciendo primero ¿qué es el contrato de aprendizaje? Recordemos que el contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo, ¿sí? El contrato de aprendizaje es una modalidad especial que trae la ley 789 del 2002, ¿sí? En esta modalidad establece que como tal no existe una relación laboral, ¿sí? Es una relación en donde una persona presta su servicio, pero con el fin de obtener conocimientos como tal en eso. El contrato de aprendizaje se ve más que todo para las personas, los aprendices SENA, ¿sí? Entonces, este contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo. Por lo tanto, respondiendo, digamos que el final de la pregunta, no podemos hablar de un despido, podemos hablar de pronto de la terminación de ese contrato de aprendizaje. Bueno, entonces la pregunta está relacionada sobre la estabilidad laboral reforzada que existe. Entonces, primero hablemos sobre la estabilidad laboral reforzada. Esta estabilidad laboral se refiere a una protección que tiene un grupo especial de personas por encontrarse en un estado de vulnerabilidad. Esta estabilidad laboral reforzada pues ha sido objeto de muchos pronunciamientos de nuestras altas cortes en donde se ha protegido los derechos de estas personas ¿a qué? A no ser despedidos en razón de esa condición de vulnerabilidad que tienen. Nosotros en la estabilidad laboral tenemos dos principales fueros. Hay muchos otros, pero hay dos grupos de personas que son especialmente protegidas, que son las mujeres que están en estado de embarazo, en licencia de maternidad o en lactancia, y las personas que cuentan con alguna discapacidad, incapacidad o algún problema de salud que establezca que está en un estado de debilidad manifiesta. Entonces, esta estabilidad laboral respecto a los aprendices, primero debemos establecer que inicialmente la estabilidad se refiere a un contrato de trabajo. Siempre se ha hablado de que esta estabilidad es aplicable a las personas que tienen un contrato de trabajo. Sin embargo, la Corte Constitucional en varias sentencias ha hecho extensivo esta estabilidad a otra clase de contratos. Entonces, empecemos con la estabilidad laboral referida al estado de debilidad manifiesta o las personas que tienen algún problema de salud, de incapacidad, discapacidad, ¿sí? Esta estabilidad es nombrada por la Corte Suprema de Justicia como estabilidad ocupacional reforzada, ¿sí? Respecto a los aprendices, en sentencias como la T881 del 2012, se ha dicho que esta estabilidad, que esta protección que tienen estas personas que tienen esta vulnerabilidad por su estado de salud, es extensiva a este grupo de personas que están en un contrato de aprendizaje, ¿sí? Si bien la Corte aclara que no es un contrato de trabajo, como estamos hablando de la protección de una persona que se encuentra en vulnerabilidad, por lo tanto, entonces, es aplicable esta estabilidad ocupacional reforzada. Entonces, este aprendiz cuenta con esta protección para que no le sea terminado su contrato de aprendizaje. Respecto a la estabilidad laboral ya referida a la maternidad, a la licencia de maternidad, a la gestación, y al periodo de lactancia, igualmente la Corte Constitucional en sentencias como la T 174 del 2011 y la T 391 del 2018, ha establecido que es extensivo a las personas que se encuentran bajo un contrato de aprendizaje y que por lo tanto, entonces esa madre, esa mujer, tiene la protección a que durante su contrato de aprendizaje su contrato pues se permanezca y permanezca ese dinero que le paga o bueno, que le da el empresario, ¿sí? El patrocinador a ese aprendiz que se llama cuota de sostenimiento durante esa época, ¿sí? Ahí podemos ver unos extractos
de esta sentencia, en donde básicamente la Corte establece que ellas tienen derecho a continuar con su contrato de aprendizaje, a continuar con las cotizaciones a seguridad social en salud para que esa madre pueda acceder a la licencia de maternidad y a la continuación del pago de sostenimiento cuando la mujer se encuentra en estado de embarazo. ¿Sí? Recordemos que durante el embarazo el contrato de aprendizaje sigue, digamos, sin ningún problema. Cuando esa aprendiz ya tenga a su hijo, dé a luz a su hijo, allí arranca el término de la licencia de maternidad. En ese momento se suspende el contrato de aprendizaje y cuando finalice, pues ya finalizaría la protección que tiene esta madre por la estabilidad laboral. Respecto al tiempo, porque es que recordemos que el contrato de aprendizaje, si bien, pues como les decía, no es una relación laboral, el mismo sí cuenta con un tiempo máximo, y es que estos contratos de aprendizaje no pueden durar más de 2 años. Entonces, la Corte, a pesar de que ha protegido a la madre en ese tiempo, ¿sí? En el que está en gestación, y a ese aprendiz que sufrió alguna incapacidad, discapacidad o se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, si bien protege eso, la misma Corte hace unas salvedades frente al tiempo máximo, pues no podemos extender. La Corte Constitucional ha dicho que no se puede extender más allá de los 2 años el contrato de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional? Ella dice que si el término de duración del contrato vence antes de que la madre pues dé a luz, ese contrato de aprendizaje se va a prorrogar, ¿sí? En virtud de ese fuero de maternidad. Pero pues esa prórroga no puede ser superior a los 2 años. Si llegara a sobrepasar esos 2 años, entonces ya la relación de aprendizaje tiene que necesariamente mutar a una relación de trabajo. Es decir, que si la aprendiz dio a luz días antes de que de que se cumplieran los 2 años, por ejemplo, ¿sí? No se puede extender más de esos 2 años el contrato de aprendizaje. Ya lo que tiene que hacer ese empleador es mutar, es decir, cambiar esa relación de aprendizaje por una relación laboral para garantizarle a esa madre la protección de esa estabilidad laboral hasta que finalice su periodo de lactancia, ¿sí? Todas estas determinaciones las recoge una circular del SENA, ¿sí? Del Servicio Nacional de Aprendizajes, que es la circular 132 del 2017. Allí recoge todas estas situaciones, las sentencias que hablan sobre la protección a la maternidad de estas mujeres aprendices que pues resultaron en embarazo en medio de su contrato de aprendizaje. Por último, recordemos que el mismo SENA ha establecido en uno de sus acuerdos desde el 2003 que el contrato de aprendizaje se suspende cuando ese aprendiz entra en licencia de maternidad o entra en una incapacidad. Es decir, si el contrato, yo tengo un aprendiz y resulta que mi aprendiz apenas lleva 2 meses realizando su labor de aprendiz, y ese aprendiz sufrió alguna discapacidad, una incapacidad, algún accidente, ¿sí? Y se incapacita, ¿qué se debe hacer? Ese contrato se suspende todo el tiempo que dure la incapacidad. Si la incapacidad dura 3, 4, 5 meses, pues entonces todo ese tiempo va a estar suspendido ese contrato de aprendizaje. Ya cuando se finalice el periodo de incapacidad, pues entonces se reanuda el contrato de aprendizaje. Igual ocurre con la licencia de maternidad. Entra la aprendiz, da a luz a su bebé, entonces entra la licencia de maternidad, que recordemos esa licencia de maternidad es pagada por la EPS, si la EPS es la que la reconoce, entonces durante esos 4 meses y medio que está establecido como licencia de maternidad, pues va a estar suspendido ese contrato de aprendizaje. Entonces, respondiendo a la pregunta
de si aplica la estabilidad laboral reforzada en aprendices, la respuesta es sí aplica, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todas estas condiciones que hablamos, se equipara esta relación que no es de trabajo, pero se equipara a una relación de un contrato de trabajo conforme a la Corte Constitucional y por lo tanto entonces se debe garantizar los derechos de estas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.